Vamos a preparar nuestras Biblias en el libro de Mateo, Matisyahu. Seguimos con nuestra serie de Matisyahu, Mateo, revelando el rollo, donde vamos a hacer un estudio capítulo por capítulo del libro de Mateo. Ustedes ya creo que tienen ahí las citas en sus programas, en su hoja de notas. Ahí podemos seguir juntos las lecturas para que tengan su Biblia a la mano y podamos todos participar del estudio y del crecimiento en este material. La semana pasada, el sábado pasado, entramos a lo que era el capítulo número 1. Vimos cosas muy interesantes en cuanto a la descendencia y la genealogía de Yeshua, el Mesías. Hoy vamos a tratar de culminar el capítulo 1, no lo terminamos. Como dije, vamos a ir capítulo por capítulo para cubrir todas las áreas de este precioso mensaje de la vida de Yeshua, el Mesías. Y vamos a seguir en esta mañana y vamos a estar atentos al libro de Mateo, capítulo 1, que es el que estamos viendo en cuanto a la descendencia, la genealogía del Mesías. Y algo donde nos quedamos la semana pasada, estábamos hablando de cómo estaban divididas las genealogías de Yeshua, como en el libro de Mateo da el número de 14, y hablábamos como dentro de las letras del rey David, sus 3 letras que se usan para dar su nombre son 14. Entonces Mateo estaba dando, podríamos decir, hasta un mensaje en palabras y en letras, dando a entender que eran 14 descendencias las que se desglosaban dentro de su explicación. Pero algo que nos llama la atención y que surge dentro del contexto de quién es Yeshua, el Mesías. ¿Por qué no damos vuelta al libro de Lucas? Si me acompañan al libro de Lucas, capítulo 3. El libro de Lucas nos da una genealogía diferente a la de Mateo. Y aquí algunas personas han querido usar este tipo de explicaciones o de motivos para decir, oh no, el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento tiene errores, no podemos confiar en él como un escrito. Por ende, algunos desafortunadamente han decidido no utilizarlo como algún escrito. Nosotros, como judíos mesiánicos y como sinagoga tradicional, creemos que obviamente lo que es el Brit Hadashah fue completamente escrito para apoyar y respaldar la personalidad de Yeshua como el Mesías, como el prometido al pueblo de Israel. Y muchas de las veces la razón por las cuales no entendemos muchas cosas en el Brit Hadashah, o cuando vemos algunas diferencias en los escritos comparados a la Torah, a veces no es de que el Brit Hadashah esté mal, sino que no entendemos el trasfondo hebraico, no entendemos por qué a veces Rav Shaul Pablo está diciendo lo que está diciendo, porque él es un rabino, es un fariseo incluso, y a veces también Yeshua, hablando con la profundidad de la Torah, a veces caemos en el error de no entender lo que realmente se está transmitiendo. Y en el capítulo 1 de Mateo, del 1 al 17, vemos una genealogía, pero después en el libro de Lucas, capítulo 3, del 23 al 38, vemos una diferente. Me gustaría que fuéramos ahí, Lucas, capítulo 3, del 23 al 38. Dice así: Yeshua mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de Yosef. Créalo o no, pero esta frase dice 1000 cosas. Se creía hijo de Yosef. Nosotros como judíos mesiánicos entendemos que biológicamente no era hijo de Yosef, era digámoslo así, su padre adoptivo, o aquel que le daba cobertura físicamente aquí en la tierra, pero sabemos que Yosef no engendró a Yeshua, que es por medio del poder y la autoridad del Espíritu Santo. Hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, versículo 24, hijo de Hanna, hijo de Yosef, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Elsi, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de Yosef, hijo de Yehuda,
hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de hijo de Joshua, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat. Y prosigue la lista en cuanto a esto. Y no sé si usted ya notó la diferencia, pero aquí constantemente está diciendo hijo de. Y cuando vemos el libro de Mateo, Mateo ¿cómo lo explica? Engendró a. Entonces, ¿por qué en uno dice hijo de y en el otro dice engendró a? ¿Por qué es importante notar esto? Es importante. Como vemos, Mateo y Lucas dan genealogías diferentes. ¿Por qué? Como decíamos, algunos usan esto como una teoría para rechazar completamente los escritos de Trihadashah. Recuerdo una vez hablando con una persona y él me decía, es que no podemos aceptar los escritos de Rav Shaul porque Rav Shaul, Pablo, completamente se deshace de la Torah y nuestro llamado es volver a los mandamientos de Dios. Y yo le decía, yo no creo que Rav Shaul está siendo completamente entendido en sus cartas, cómo él escribe, cómo se expresa. Yo creo que tenemos que ir a la raíz de cómo este rabino se expresaba para entender realmente su mensaje. Y para entender eso tenemos que volver a las raíces hebreas, tenemos que entender y ver cómo escribe o cómo explica las cosas un rabino. La razón por la cual son diferentes, familias, es porque Mateo se basa en los ancestros de Yosef. Mateo da los descendientes y la genealogía de José, de Yosef. Y Lucas da la descendencia y la genealogía por el lado de Miriam. Incluso algo que es interesante es que Mateo siempre trata de darnos el punto de vista o la característica por el lado de Yosef, de José. Yosef es un nombre hebreo, incluso un nombre muy conocido dentro de la descendencia de la familia. Y Lucas tiende a darnos el lado más de Miriam, de la madre de Yeshua. Muchos dicen, bueno, ¿qué no se llamaba María? Bueno, para los que no saben, el nombre original, incluso en la pronunciación más antigua de Miriam o de María, es Mariam. Esta fue la primera expresión del nombre Mariam, después fue Miriam y después se volvió en María, pero en sí los tres son el mismo nombre. Que quieren decir incluso en su raíz antigua, madre que da agua o madre que da sustento, es lo que quiere decir. Incluso esto da un eco profético a Miriam, la profetisa, que fue la que trajo bendiciones al pueblo de Israel mientras que caminaban en el desierto. Y vemos, hermanos, que Mateo se basa en los ancestros de Yosef y Lucas se basa en los ancestros de Miriam. Hablábamos la semana pasada, Yosef y Miriam no eran cualquier israelita dentro del pueblo de Israel. Ellos eran príncipes, venían del linaje de la casa de David. Ellos no eran tu típico israelita dentro de las comunidades. Sabían ellos quién era hijo de quién. Incluso la manera judía de decir el apellido es hijo de. Casi siempre tu apellido del antiguo Israel era tu nombre y luego hijo de. Y así es como se aplicaba, digamos así, el apellido de la persona. Por ejemplo, como les compartía la semana pasada, el nombre hebreo de mi padre es Jonathan. Entonces, mi nombre hubiera sido Israel ben Jonathan. Y es por eso que a veces Yeshua pudiera ser clasificado como Yeshua ben Yosef o Yeshua ben David, hijo de David, de la descendencia de David. Y aquí, hermanos, presenta otro problema, aparte de que nos está dando dos genealogías, y eso yo lo quiero aclarar porque de vez en cuando vienen hermanos judíos que batallan un poquito para entender el concepto de que Yeshua es el Mesías. Y esto es uno de los primeros, son las primeras objeciones que dan. No, mira, tú estás en un error porque mira, aquí hay dos genealogías y aquí ya se equivocaron. Entonces ya empezamos mal. Pero obviamente tenemos que aclarar el hecho
de que Matisyahu da una descendencia y Lucas otra. Pero ¿por qué lo hacen? Porque es necesario. Bueno, si ya viene del linaje de Yosef, hay que dejarlo así, ya viene de la casa de David. ¿Por qué tener que incorporar el linaje de Miriam? La razón por la cual, hermanos, es que se presenta un gran problema en el linaje de Yosef. Vamos a hablar de un personaje que desafortunadamente afectó la descendencia de Yosef. Él era Joconías, o también conocido como Conías. Y vamos al libro en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 11, habla de él. En Mateo 1:11 dice: Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Eso es Mateo 1:11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Joconías se volvió uno de los reyes de Judá, pero desafortunadamente se rebeló en gran manera en contra de Adonai. Pecó contra el Altísimo y Adonai cortó su reino. Incluso tengo entendido que solo reinó por 3 meses, casi nada. Y la manera en que Adonai se expresa de esta persona realmente causa mucho temor. La verdad, en cuanto a su pecado y rebeldía, Adonai completamente lo cortó. Entendemos que era del linaje de la casa de David, era un padre ancestral de Yosef, padre adoptivo en este caso de Yeshua, Yosef. Jeconías fue un rey de Judá y, como lo dije, solo reinó por 3 meses y desafortunadamente fue maldecido por Hashem por su rebeldía y su pecado. Imagínense, hermanos, esto está fuerte. En aquel tiempo ser maldecido por un profeta era ya suficiente como para, incluso el Midrash, o la interpretación rabínica o la explicación cultural, dice que cuando llegaba alguien, en este caso un profeta o un rey, a maldecir a uno de los hijos de Israel, se tornaba en tanto silicio que guardaban casi la misma práctica de cuando obtenían lepra. Incluso hay algún caso en los relatos de los jueces en donde uno de los profetas fue burlado por ser calvo, y uno de los jóvenes decían: sube calvo, sube, y se burlaban de él, y el profeta invocó a Adonai y dice que en ese momento salieron fieras y devoraron a estos muchachos. Cuidado cuando uno se mete con los profetas de Hashem. Y también eso surge la pregunta, ¿no? En nuestros tiempos, tanta gente que se dice ser profeta. Bueno, para empezar, yo siempre he dicho, si tú vas a decir que hablas por Dios, se me hace muy raro que Hashem no te ha dicho que es lo primero que tienes que hacer para ser obediente, que es guardar sus mandamientos. Si vas a hablar por medio de Hashem, entonces no puedes ser Hashem mentiroso. Tienes que ser obediente a su palabra. Y vemos en el libro de Jeremías, vamos al libro de Jeremías, mantenga ahí su marcador en el libro de Mateo, y vamos a Jeremías capítulo 22. Aquí vamos a ver cuando Adonai castiga a este hombre, cosa fuerte, cosa terrible es caer en las manos de un Dios vivo. Jeremías capítulo 22, y vamos a estar leyendo del 24 al 30. Jeremías capítulo 22, del 24 al 30. ¿Estamos ahí? Amén. Jeremías 22, 24 al 30. Dice, y miren cómo abre el texto sagrado. Vivo yo, dice Adonai, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de ahí te arrancaría. Para los que no conocemos la lingüística, los reyes cargaban su autoridad, su sello en la mano derecha. Cuando ellos sellaban una ley que ya no podía ser quebrada, ellos sellaban con su diestra. Incluso los virreyes o la gente que tenía la autoridad del rey tenía el mismo sello en caso de que el rey no pudiera ejercer esa autoridad.
pero culturalmente los virreyes o la gente que estaba en segundo en comando del rey no podía usar el mismo anillo con el sello en su mano derecha, lo usaba en la izquierda, porque solo el rey cargaba esa autoridad en su mano derecha. Uno de esos hombres fue incluso Yosef en Egipto, cuando el rey le da la autoridad para regir sobre toda la tierra de Egipto, y dice, solo yo seré más alto que él en autoridad, que ellos usaban unos anillos especiales que sellaban los decretos con cera o a veces con barro. Y aquí Adonai mismo está diciendo, aún si fuere una autoridad importante, aún así lo quitaría de mi mano. Y usa una palabra fuerte, arrancar, echar fuera. Versículo 25, te entregaré en mano de los que buscan tu vida, y en mano de aquellos cuya vista temes, sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste, y allá moriréis, y la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo medité en estas palabras y yo creo que lo peor que podemos ver como padres es ver a nuestros hijos sufrir. Yo creo que eso es una de las cosas más dolorosas. Yo recuerdo que el día que vacunaron a mi niña yo tuve que cerrar los ojos y taparme los oídos porque no quería ver, aunque yo sé que era bueno para ella, pero le estaban causando un dolor y nos duele. Ahora imagínense a la mamá que pasó por el proceso de dar a luz a esta criatura. Y qué fuerte, hermano, el castigo de este hombre en ser enviado junto con su madre a ser castigado. Y qué tan fuerte fue la rebeldía que él había cometido en contra de Hashem. Versículo 28. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? Es un trasto que nadie estima, porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido. Tierra, 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 oye palabra de Adonai. Así ha dicho Adonai, escribid lo que sucederá a este hombre, privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de sus descendencia logrará centrarse sobre el trono de David, ni reinará sobre Judá. ¡Auch! Es un castigo muy severo, hermanos. Y vemos que Yosef viene de ese linaje. Entonces, técnicamente, un hijo de Yosef, o los hijos que llegó a tener Yosef con Miriam, no eran herederos al trono de David. Los que sí nacieron físicamente de Yosef. Entendemos que Yeshua no. Pero los hijos que tuvo Miriam o María con Yosef, después del nacimiento de Yeshua, no eran herederos al trono. Eran hijos de David. Eran de la descendencia davídica, pero no podían tomar trono sobre los hijos de Israel. Su castigo fue no tener un descendiente en el trono. Y esto crea un gran problema, porque Joconías, siendo hijo de David, no tendría hijo en el trono. Esto nos da a entender que los hijos de Yosef claramente no podrían ser el Mesías. Entonces Yeshua físicamente, si era hijo de Yosef, no podía ser el Mesías. Y obviamente entendemos que Yeshua no era hijo carnalmente de Yosef, sino de Miriam, porque el Ruach HaKodesh vino sobre Miriam, tomó de lo que ella tenía sobre su sangre, sobre su tejido, y de ahí formó la persona de Yeshua. El poder divino formó en ella al Mesías, al Redentor. Y esto lo vemos en el libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas 1:35. Y si alguien lo pudiera leer con voz audible. Lucas 1:35. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, este es el ángel hablándole a Miriam, a María. Respondiendo el ángel le dijo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, vendrá sobre ti,
y el poder del Elión, el Altísimo, te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí, hermanos, hay tanta profundidad que a veces no llegamos a entender. Culturalmente, un hombre casado, cuando entra al pacto de matrimonio, no es bien visto culturalmente que un hombre casado ponga su talit sobre una mujer que no sea su esposa. El talit del varón casado solo va sobre su esposa o sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque el talit en el varón representa su cobertura espiritual. Incluso parte de la ceremonia judía sefardí, parte de la ceremonia, después de que la esposa le da 7 vueltas al marido, tipificando que es como una torre que está viendo por su honra, después el hombre toma su talit, lo desprende y lo pone sobre la mujer, tipificando una cobertura en donde ella ya definitivamente suelta la cobertura de su padre, ya no está bajo la casa de su padre, sino ahora viene a morar sobre la casa de su marido. Incluso una de las tradiciones muy preciosas también era que cuando el novio llegaba, a la novia se le introducía en un tálamo, y venía el novio y invocaba el nombre de la novia, y por primera vez en su vida ella daba voz, ella daba atención y oído a la voz de un hombre que no era su padre, porque como hija estaba sujeta a su papá, y si su papá le hablaba ella se tenía que reportar, pero si otro varón le hablaba no tenía la necesidad de reportarse porque su cobertura era su papá. Pero públicamente, por primera vez, al salir ella del tálamo y dar oído a la voz del varón, dar a entender públicamente que ahora ella estaba bajo su cobertura. Y algo también que nos habla en la historia era cuando Boaz sale al final a recoger en Shavuot las últimas porciones de trigo que da la tierra, y Ruth la moabita se acerca en ese momento cuando ya habían terminado de cenar y de celebrar y de darle gracias a Hashem por la cosecha, y la escritura dice que Ruth va y se le pone en los pies de Boaz, y Boaz dice que pone su manto sobre de ella, tipificando que ahora él estaba tomando y dándole cobertura como su esposa en el orden que había en ese tiempo, de que si un hermano moría, entonces su hermano que le seguía le tenía que dar cobertura a esa mujer, y si no la quería, entonces la tenía que dejar libre para que ella pudiera casarse. Y eso era para proteger a las hijas de Israel y mantenerlas siempre dentro de una familia y darles herencia o tenerlas protegidas. Y déjeme decirle que dentro de todas las culturas antiguas y modernas, Israel siempre ha sido una nación que le ha dado justicia, honra y posesión a la mujer. ¿Por qué? Porque son coherederas en la salvación de Dios a traernos la vida. Y pudiéramos, en este caso, yo creo que todos los varones decir que si nuestras mujeres no fuéramos nada, fuéramos la mitad de persona. Porque un hombre no se considera completo hasta el día que entre en pacto con una mujer y son una sola carne. Curiosamente, los rabinos enseñan que la mujer no tiene la obligación de casarse. El varón sí. Nosotros sí necesitamos ayuda idónea. Las mujeres no necesitan de nosotros. Pero curiosamente nosotros como varones sí necesitamos esa hermosura, esa gloria, esa bendición. Es por eso que la Escritura dice: el hombre que ha hallado esposa ha hallado el bien. Y aquí, hermanos, como vemos, presenta un problema en cuanto a la descendencia de Yosef. Como dijimos, Mateo se basa en los ancestros de Yosef. Incluso en el versículo dice que Isaí engendró a David y David engendró a Salomón. Y de Salomón más adelante nace Ponías, y después Ponías sus hijos, y más adelante nace José. Pero por el lado de Miriam, si vemos en el libro de Lucas, como les digo, incluso, hermanos, el orden de la genealogía en Lucas
está al revés. Empieza primeramente con los más presentes y después se va a más antiguo. Y Mateo lo hace al revés, se va desde el más antiguo al más presente. Y en la descendencia de Lucas, en el capítulo 3, dice Natán, hijo de David, hijo de Isaí. Entonces Miriam venía por la descendencia. Natán y Shlomo o Salomón fueron dos hijos del rey David. Pero Miriam venía de la casa de Natán, hija de David también. Ahora surge otra pregunta. ¿Podría una mujer israelita tener el derecho legal de heredar o traspasar o pasar su heredad si el varón si no podía hacerlo o no estaba apto para hacerlo? ¿Podía una mujer dentro del pueblo de Israel decir, bueno, ok, mi esposo no está capaz para hacer esta tarea, lo voy a hacer yo? Muchas culturas mediterráneas juzgan a Israel de ser un país completamente liberal, porque en Israel la mujer siempre ha tenido derecho, desde sus principios como nación. Yo no sé si ustedes sabían, pero dentro de la cultura bíblica quienes nombraban a los hijos eran las madres. Vemos esto cuando nace Benjamín, cuando nace uno de los hijos de Jacob, y la matriarca dando a luz a él, está batallando en el parto. La escritura después nos dice que ella sufre por esas complicaciones y le pone Benoni, hijo de mi angustia. Desafortunadamente ella entra en reposo y entra el patriarca y dice, no será su nombre Benoni, sino Benjamín, hijo de mi diestra. Porque siempre hemos entendido que los nombres conllevan una autoridad, un poder en el ambiente espiritual. Inmediatamente el patriarca dijo, no será su nombre hijo de mi dolor, sino hijo de mi diestra. Buena cachada para salvar ahí al muchacho. Pero tradicionalmente la mujer era la que daba el nombre al hijo en ese momento. Y la pregunta es, ¿podía una mujer israelita tener el derecho legal de pasar su heredad si el varón no lo podía hacer o no estaba apto para hacerlo? La respuesta es sí, tenía todo el derecho legal. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, vamos al libro de Números, capítulo 27. Uno de los relatos favoritos de su rabino. Números capítulo 27. Esta también es una de las razones nosotros, como movimiento judío mesiánico, damos porción o damos lugar a que la mujer pase y lea la Torá. Siempre hemos aclarado en nuestro movimiento, la mujer no instruye, no enseña a un grupo mixto. Dentro del judaísmo mesiánico, la mujer instruye a las mujeres, el varón instruye al pueblo en general. La mujer sí puede leer la palabra, mas no la puede interpretar o dar enseñanza, al menos que sea un grupo de mujeres. Esto también era algo basado en lo que decía Rav Shaul, que dice, las mayores enseñan a las jóvenes a ser buenas mujeres, a ser buenas madres, buenas esposas, mujeres de testimonio. Números capítulo 27, y vamos a estar leyendo del 1 al 11. Dice así: vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galad, hijo de Machir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés. Ve cómo aquí no dice engendró a, dice hijo de. En la lingüística hebrea, cuando se habla de hijo de, se está hablando por el linaje de la madre. Cuando se habla de engendró, el hombre engendra, la mujer da hijos. Y aquí está hablando de estas muchachas que llegaron delante de la presencia del profeta Moshe. Hijo de Yosef. Los nombres de las cuales eran Ma'alá, Noá, Joglá, Milca y Tirsa. Buenos nombres de hijas, porque ahorita vamos a saber por qué. Y se presentaron delante de Moshe,
y delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes y de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron, imagínense esta escena, hermanos, Moshe, el varón con el cual habló Hashem, después el sumo sacerdote, y después todos los príncipes de Israel, y llegan estas muchachas. Queremos hablar con ustedes. ¿En qué nación del Medio Oriente se permite esto? Muchos tienen a veces que estar cubiertas de pies y cabeza y no tienen ni voz ni voto. Y llegan estas muchachas con la confianza, con la justicia que sabían que manifestaba el Dios de sus padres. Y dice, nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Adonai en el grupo de Coré, sino que su propio pecado murió y no tuvo hijos. En otras palabras, no fue rebelde, no fue altanero, no se puso en contra de Adonai. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? Por no haber tenido hijo. Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Adonai. Y Adonai respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de esta será para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Adonai mandó a Moisés. Estas muchachas eran valientes, eran mujeres virtuosas. Hicieron una muy buena pregunta: ¿por qué se borrará la herencia de nuestro padre solo por no tener hijos? ¿Acaso nosotras no contamos? ¿Acaso no tampoco somos las hijas de Sara, de Raquel y de Lea? Y Adonai en su justicia dice, bien han dicho las hijas de Zelofehad. Y algo que me llama la atención es que ellas aclaran el hecho de que su padre murió, pero no por el pecado de Coré. Un hombre que hizo lo mismo que Conías, que se enfrentó delante de Adonai. Y este fue uno de los derechos que ellas atribuyeron a su herencia. No venimos del hombre rebelde, sino hombre que en su propia maldad entró en reposo. Murió como toda persona que falla y llega a cometer alguna falta. Murió, entró en reposo, mas nunca no se reveló en el número de aquellos que se levantaron contra Hashem con Coré. ¿Se borrará entonces la descendencia de nuestro padre? El corazón aquí de Hashem responde con justicia y con amor. Dice no. Heredarán las hijas dentro de su propio clan, para que todo se mantenga dentro de las familias y queda la heredad para la bendición de sus primos y sus descendientes dentro de su propia familia. Un procedimiento con una adaptación inusual a su tiempo en el Medio Oriente. Incluso hoy sigue siendo así. Israel sigue siendo uno de los países en el Medio Oriente donde da completa libertad y cobertura legal a la mujer. Incluso, hermanos, algo tremendo es que cuando un hombre y una mujer van a casarse, hay un documento que se llama el Ketubah, el contrato matrimonial, donde el hombre firma y la mujer firman antes de casarse sobre sus obligaciones dentro del matrimonio. Pero dentro de ese contrato está la obligación de no deshonrar a las hijas de Israel, y que si en algún momento se les da carta de divorcio por razón injusta, se les debe dar una indemnización por traer vileza o vergüenza, y trae la obligación de vestirla y de mantenerla y de ser su protector, y dentro del pacto del matrimonio. Hashem daba derecho y justicia a las hijas de su pueblo, y tenían que mantener la herencia dentro de su clan. Un mensaje que nos da la genealogía de Mateo
es que Yeshua, vemos la diferencia entre las dos. Entendemos que ahora Yeshua como hijo de Miriam, digámoslo así, tomando de su tejido, de su sangre, de su persona humana, entendemos la naturaleza plena de la divinidad de Yeshua, en cuanto Él vino y tomó parte del cuerpo de Miriam para formar este cuerpo, con la naturaleza divina que tenía Yeshua. Y nació de ella. Pero entonces, ¿qué nos dice la descendencia de Mateo? Que Yeshua vino a redimir a todo tipo de personas. La genealogía que nos describe Mateo incluye a hombres, mujeres, incluso hebreos y goim. La descendencia de Mateo nos habla de Tamar, de Rahab, de Betsabé, incluso de Ruth, la moabita. Y muchos alegan, no, ya Yeshua no, porque es descendiente de una moabita, Ruth. Y ellos no pueden pertenecer a la congregación de Israel porque fueron maldecidos también por Hashem, por no dejarlos cruzar en el desierto. Pero curiosamente entendemos que Yeshua físicamente no fue hijo de Yosef, pero sí nos da a entender, hermanos, que Yeshua vino a salvar a todo tipo de personas, judíos y gentiles, problemas con problemas, personas con problemas, y a veces personas que creen que no lo necesitan, pero obviamente es necesaria la redención por medio de la sangre de Yeshua. Esto confirma el plan perfecto de redención mesiánica sobre toda persona. Gálatas capítulo 3. Vamos al libro de Gálatas capítulo 3, versículo 28. Y si alguien lo tiene, lo puede leer con voz audible. Gálatas 3, 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el ungido Yeshua HaMashiach. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ya no hay diferencia entre personas. Somos un pueblo bajo un Mesías, bajo un mandamiento. La misma Torah para el natural como para el extranjero. Extranjeros injertados a lo único que es Israel, participando de la rica savia que es la palabra del Señor. Y aquí entendemos, hermanos, por los dos linajes, más que nada por el de Miriam, ella cedía la cobertura legal davídica a su hijo Yeshua. Entendemos que desde un principio también la profecía lo recalca en el libro de Génesis. Curiosamente ahí no habla a Adán, no dice que tú engendres pisar la serpiente. ¿A quién le dice que iba a pisar la serpiente? A Java, a Eva. Le dice, el fruto de tu vientre pisará la cabeza de la serpiente. Y que ella le va a lastimar, le va a herir el calcañar, pero habla del fruto del vientre de esa mujer. Porque iba a tener la autoridad por medio de su descendencia, por medio de su linaje, del rey David, para tener esta potestad, para tener esta autoridad. Vamos a seguir con del versículo 18 al 25 del capítulo 1 de Mateo. Ahorita vimos del 1 al 17, ahorita vamos a ver del 18 al 25 de Mateo. ¿Y por qué no vamos ahí? Ya cubrimos la primera parte del capítulo 1 de Mateo. Ahora vamos a seguir viendo la segunda parte del capítulo 1. Mateo 1 del 18 al 25, vamos a dar lectura. Dice: el nacimiento de Yeshua el Mesías fue así. Estando desposada Miriam, su madre, con Yosef, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Yosef, su marido, como era justo, como era un sadik, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Adón le apareció en sueños y le dijo: Yosef, hijo de David,
no temas a recibir a Miriam, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Ruach HaKodesh es el Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando Joseph del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Yeshua. ¿Qué ejemplo de la justicia de un hombre? La Escritura nos dice que Joseph amaba a Miriam, por eso no quiso difamarla. Legalmente tenía todo el derecho de poder hacerlo y llevarla a un tribunal. Y ella pudo haber perdido su vida. Sabemos que esto no ni es ni pensarlo, pero en alguna situación fuera de este caso especial pudiera haber sucedido esto con todo el derecho. Un hombre pudiera haber dicho: esta mujer falló y la ley pone una ley sobre de esto. Pero él, siendo justo, aún teniendo algún derecho, quería ser lo más misericordioso y dejarla. Y muchos se preguntan: bueno, entonces ¿por qué si Joseph no tenía el derecho de heredar trono, por qué Adonai lo escogió para ser en cierta manera el padre, la representación terrenal de Yeshua en la tierra? Yo creo que era porque él era un hombre justo. Porque aun cuando en su descendencia no había validez, él era un hombre que temía a Adonai y que sobre todas las cosas miraba el bien para los demás. Y Adonai necesitaba un hombre así dentro de la formación del hogar del Mesías. El nacimiento de Yeshua, el Mesías, ya estaba establecido ya establecimos el derecho mesiánico de Yeshua por medio del linaje de Miriam. Este evento profético y sobrenatural del nacimiento de Yeshua se empieza a desenvolver. Mateo se basa en la experiencia de José, y Lucas se basa en la experiencia personal de Miriam. Ahora vamos a ver la situación legal, moral y social, hermanos, de esta pareja joven. Vamos a estudiar un poquito sobre lo que es el ritual del matrimonio. Tenemos que entender esto porque si no entendemos cómo el pueblo judío participa de lo que es el pacto matrimonial, mucho del contexto del Brit Hadashah no tiene sentido. Incluso, hermanos, el matrimonio bíblico o la práctica judía dentro de la cultura bíblica se dividía en 3 partes. Había 3 partes tradicionales a la boda judía. En nuestros días ya solo vemos 2 de esas 3. La primera parte era el shidduchim, que era el arreglo. Esto ya es lo que no vemos. Antes el shidduchim era cuando los padres tenían un hijo o una hija y ellos lo que hacían era: ¿sabes qué? Estoy buscando esposa para mi hijo o para mi hija, pero esto era en una edad muy temprana. Llegaban a un acuerdo los 2 padres y se hacía un contrato verbal. Todavía no se hacía nada por escrito. Pero esto ya entre la práctica de los hijos de Israel era una costumbre muy arraigada, en donde este tipo de pacto de promesa no se quebraba o no se deshacía de una buena manera. Podía deshacerse porque no era algo firme o escrito, pero no era bien visto que tú quebraras tu promesa. Y aquí los padres, casi siempre en los tiempos antiguos, la gente buscaba a otros que fueran de otros oficios que podían ayudar al oficio que hacían las familias. Por ejemplo, si había una familia que trabajaba con las pieles, podían buscar a otra familia que tenía trabajo de pintar o de ¿cómo se dice? Tintorería, se pudiera decir, ¿no? De manchar las pieles con ciertas tintas, y ya podía haber un arreglo entre las 2 familias y producir más negocio y beneficio para las 2.
Y aquí las familias, hermanos, hacían esto con una tradición. Cuando a veces los padres batallaban para encontrar, digamos, si tenían un hijo o una hija, y ya querían ellos tener algo seguro para sus hijos, y no podían encontrar o no tenían el tiempo, buscaban los servicios de una persona que se titulaba Shadchan, que en nuestros tiempos todavía lo usan incluso la gente ortodoxa, que es una casamentera. Los padres van y dicen: mi hijo ya está edad para casarse, ¿qué es lo que tienes? Pues mira, está Rivka, está Raquel, está Séfora, está Fulana, y yo creo que son buenas familias y ahí puede haber un arreglo. Y la mayoría, hermanos, de los ortodoxos se conocen 3 o 4 veces antes de casarse. Y curiosamente su rating de divorcio es sumamente bajo. Y recuerdo cuando una vez en una entrevista, en un video, les preguntan: ¿por qué? ¿Por qué es así? Y ellos explican: porque ya nosotros nos casamos en base a valores que los dos tenemos. Lo demás no importa, lo demás se va ajustando. Lo más importante es que sea un hombre o una mujer que ame a Hashem, que quiera ser obediente a la Torah, que es un hombre o una mujer que busque a Hashem con todo su corazón. Ya lo demás se va moldeando. Pero qué precioso, hermanos, que los fundamentos que ellos ponen para buscar a una persona es que es una persona que tenga los mismos valores que ellos espiritualmente. Obviamente en nuestros tiempos ya no vemos esto, que me gustaría que regresara esa tradición para así yo poder escoger con quién se va a casar. Pero ya no es así. Ahora escogen cada quien su corazón. Por eso es muy importante que nosotros como padres estemos orando por nuestros hijos desde una edad muy temprana, para que lleguen esos hombres, esas mujeres con temor de Dios, para que sean parte de sus vidas. Entonces el primer paso al matrimonio era el arreglo que hacían los padres. Y en este caso buscaban dentro de sus propias tribus, de sus propios clanes, para que las herencias quedaran dentro de la misma tribu. En este caso, pues, los hijos de David buscaban a otros hijos de David, de los descendientes, para que siguiera el linaje de la casa de David. La segunda parte del matrimonio, o del proceso del matrimonio judío, era el erusin, que era el compromiso. Cuando ya este niño y esta niña llegaban a una edad para casarse, en el tiempo bíblico era alrededor de los 16 a los 18 años, ya era considerable una edad en ese tiempo para casarse. Entonces los padres decían: ok, ya están listos para el matrimonio, vamos a hacer el erusin. Y este era el compromiso. Al llegar la edad para casarse, bíblicamente en ese tiempo, quiero aclarar, en ese tiempo, de 17 a 18 años, la pareja entraba en compromiso del matrimonio. Esto era un compromiso legal y firme, y no era como en nuestros días, en donde el joven da un anillo y pues nomás está la promesa de casarse. En nuestros tiempos la muchacha puede decir: ¿sabes qué? No, gracias, por alguna extraña razón, ya esto no va a funcionar así. Desafortunadamente unas veces regresan el anillo, se lo quedan con él. Pero en nuestros tiempos, hermanos, es algo que, oye, ¿qué pasó? No, pues no se hizo. Híjole. En esos tiempos, hermanos, quebrar un compromiso no era como en nuestros tiempos. Era quebrar un contrato legal. Por ende, hermanos, fue delicada la situación entre Joseph y Miriam. Era un compromiso legal y firme. Y este era un tiempo de preparación matrimonial. Incluso los rabinos interpretan que el tiempo de erusin, el tiempo de compromiso, que duraba alrededor de un año, ya ellos estaban consagrados el uno para el otro. Eran casi matrimonio en práctica. No podían vivir juntos, tener relaciones, pero ya eran como si estuvieran casados. Dentro de la comunidad judía ellos ya sabían: Miriam es para Joseph y Joseph es para Miriam. Incluso tradicionalmente es aquí cuando la mujer empezaba ya a cubrir su cabello, y ningún varón que potencialmente pudiera ser su esposo lo podía ver. Esta es una tradición entre las hijas de Israel. Lo vemos
explicado un poco en el libro de Éxodo que cuando un hombre tenía celos por su mujer y la llevaba delante del sumo sacerdote, el sumo sacerdote removía el sharito, lo que cubría su cabeza, y ella enseñaba su cabello. Tradicionalmente una mujer ya en el pacto del matrimonio de compromiso ocultaba su cabello ante los hombres que potencialmente pudieran ser sus maridos. ¿Y quiénes eran esos varones? Aquellos que no son sus padres, su hermano o sus parientes. Y ella solo se lo mostraba a su marido, era parte de la tradición entre las hijas de Israel. Y hasta el día de hoy sigue siendo en muchas comunidades ortodoxas. Es por eso que cuando nosotros sacamos la Torah, que es la representación de toda autoridad divina, la mujer casada dentro de la tradición se cubre su cabeza, en señal de que ella está cobertura bajo el varón. Y la doncella o la mujer que no está casada o que es viuda no tiene la obligación culturalmente de cubrirse su cabeza. Si lo hace por respeto. Pero como digo, estaban consagrados el uno al otro y solo podía anularse este compromiso con un get o con, en este caso, un sefer keritut, que es la carta de divorcio. Como les digo, ya para este punto ellos ya simbólicamente estaban casados, estaban consagrados el uno para el otro, y la única manera de anular esa unión era a través de una carta de divorcio. Y esto para nosotros suena raro, porque como les digo, para nosotros el compromiso todavía es como una promesa a hacer algo. Nosotros no consideramos a la persona casada hasta que va y firma un papel ante la ley y después hace una ceremonia religiosa. Ya después en nuestras comunidades los consideramos casados. Pero en el tiempo bíblico no, desde el momento que ellos se comprometían, ya eran marido y mujer. Solo que no podían estar juntos como matrimonio hasta la tercera parte de lo que era la boda. ¿Y por qué era, hermanos, de esta manera? Porque ¿cómo se comprometían en ese tiempo? Tomaban una jupa, aquellos que han estado en una boda judía. Una jupa es un como tálamo de 4 patas con un talit encima. Casi siempre es un talit, puede ser una tela regular, pero tipifica el nuevo hogar que se va a formar. Y el novio y la novia se ponen debajo de él junto con la persona que va a ejercer la ceremonia. Y ellos ahí firmaban el ketubá, ahí ya firmaban el contrato. Yo estoy consagrado a ti, tú estás consagrada a mí. Y después se les daba una copa de kiddush, en donde públicamente él y ella bebían de la misma copa. Y ya ante la comunidad decían, ya están consagrados el uno para el otro. Vamos a Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24. Y vamos a estar leyendo del 1 al 4. Deuteronomio 24, del 1 al 4 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, en este caso, cuando hiciere compromiso con ella, cuando hiciere erusin, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá un sefer keritut, una carta de divorcio, y se le entregará en su mano y la despidirá de su casa. Ahí literalmente, hermanos, la lingüística está diciendo, si ya están comprometidos y él ve algo que no le gusta, le da carta de divorcio y ella sale de su jupa, ella ya sale de su cultura, ya no está obligada a ese pacto matrimonial. Y saldrá de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, y se le entregase en su mano y la despidiere de su casa, o se hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer, después de que fue envenecida, porque es abominación delante de Adonai, y no has de pervertir la tierra que Adonai tu Dios te da por heredad. Y aquí, hermanos,
hay gente que se confunde y dice, bueno, pero es que no es claro entonces cómo los primeros están comprometidos, y cuando habla de la segunda persona. En el versículo 1 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella. Ahí nos está dando a entender que ya hizo la tercera parte o entró al tercer pacto del matrimonio, ya se comprometió con ella, se casó con ella, pero no la ha conocido como mujer. Pero si en ese periodo él ve algo que no le gusta o algo deshonroso, le puede dar carta de divorcio. Y si se casa con otra, pero entonces él si la toma por mujer y la conoce, entonces el primero no la puede volver a tomar, porque ya fue la mujer del segundo. Puede casarse con otro, pero no con el primero, porque entonces esto trae vergüenza a los hijos de Israel. Y aquí, hermanos, está hablando de que el compromiso matrimonial era tan importante que durante el tiempo de durante el tiempo de compromiso, como dije, era como si ya hubieran estado casados. Es por eso que si vamos de nuevo al texto que estábamos leyendo en el libro de Mateo, si regresamos ahí, Mateo capítulo 1, versículo 18. En el capítulo 1, versículo 18 dice, el nacimiento de Yeshua el Mesías fue así. Estando desposada María, su madre, con Yosef, antes que se juntasen, se halló que había concebido de Ruach HaKodesh. Antes de que ya ellos hubieran cumplido con la tercera parte de lo que era el ritual del matrimonio, ellos ya estaban en Jerusalén. Ahí Yosef ya estaba preparando su casa para Miriam, estaba haciendo todos los preparativos para un día traerla a su casa. Miriam estaba preparando su atavío para la boda. El padre apartaba el dote que se le iba a dar. Pero en este tiempo pasa algo muy delicado con esta pareja. Incluso, de acuerdo al relato, nos dice que Miriam fue a visitar a su prima Elisheba, y los dos vientres empiezan a brincar, de Elisheba con Juan, el inmersor, y Miriam con Yeshua, y el Espíritu daba testimonio, y ese bebé llegó a brincar y dijo, hey, tú eres la madre del ungido, porque mi vientre brinca y él está por anunciar la venida de tu hijo. Y qué precioso haber sido en ese momento. Pero después regresa Miriam de ese viaje y se baja de aquel camello y empieza, ya le viste la panza, ay, ¿por qué se ajustó tanto la túnica? Mira, se nota mucho. Y empezó a la gente, y esto llegó a Yosef. Yosef, por ser hombre justo, dijo que la quiso dejar secretamente, pero después vino Adonai y dijo, no, tómala por mujer, porque lo que está dentro de su vientre es fruto del Ruach HaKodesh. Romper este pacto tenía consecuencias legales, incluso hasta multas. Cuando la pareja hacía este compromiso, era un compromiso ante Hashem, ante la comunidad y ante ellos mismos. Estaban bajo la jupa, firmando el ketubá y tomando kiddush, tomando la copa del pacto. Prácticamente ya eran marido o mujer en pacto, mas no vivían juntos ni había relaciones maritales hasta después de la fase 3 del matrimonio. En nuestros días, la fase 2 y 3 se junta en una ceremonia. Para aquellos que han podido presenciar una boda judía, nosotros no creemos en la suerte donde dice que si el novio ve a la novia vestida antes de la boda, más suerte para nosotros. No existe eso. Incluso dentro de la boda judía, el novio tiene que ver a la novia antes de que la lleve al altar, o antes de que efectúen la tercera parte del matrimonio, por tradición de lo que le pasó al patriarca, que le dieron una por otra. Y hay una costumbre muy preciosa, hermanos, en donde antes de la boda están todas las hermanas, e incluso la madre del novio y la madre de la novia, en un salón, y están esperando al novio.
Y es una tradición muy preciosa donde está la novia sentada en una silla como reina de ese día, y con todas sus hermanas, sus amigas, su madre, su futura suegra, y después al varón, al novio, lo tienen en otra recámara, y están 7 ancianos dándole palabras de sabiduría de cómo ser un buen marido. Y después va el novio, y cuando viene a ver a la novia, inmediatamente a ella le ponen un velo, y llega el novio y levanta el velo, y dice, sí es. Lo vuelve a poner, y ya después él sale, el padre de la novia y su padre lo llevan hacia el altar, y después las dos madres se encaminan a la novia. Y ahí, hermanos, después de eso se firma el ketubá, después de verificar que ella es, se firma el ketubá, se toma la primera copa de Kiddush, y ya después va debajo del ketubá a hacer la tercera parte del matrimonio, que viene siendo lo que es el niusim, el matrimonio en sí. Después del periodo más o menos de 1 año de preparación o de consagración, el padre del novio escogía el día para la boda. No era el novio, era el padre del novio. Él decía, hijo, ya está todo listo, ya está la casa, ya está tenedores, ¿tienes? No, sí, hasta allá, ya estoy listo, ok. Este día va a ser el día de la boda. Corrían todos y decían, va a ser tal día. Y ella nomás sabía el día, no sabía la hora. ¿Están conectando? Sabía el día, mas no la hora. Y el padre sonaba el shofar aquel día, en aquella hora que el padre había escogido. Podía ser de noche, podía ser de día. Sonaba el shofar y el novio se levantaba. Y entre voces quedaba la familia diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque venía a ser un pacto santo que es el matrimonio, del cual nosotros como judíos mesiánicos somos sumamente celosos, porque es un pacto ante Dios y ante nuestra comunidad, y no se toma a la ligera. Y iba entre voces de júbilo y cánticos. Y me imagino la desesperación de la novia al oír las voces y los tambores y los címbalos y las flautas, al oír que ya venía la voz de su novio. Y venía y le llamaba y salía ella toda ataviada. Después de eso iban, ella revisaba que era la novia, sin mancha y sin arruga. Esta es mi amada. Y iban a aquel lugar donde estaba el jupa, y ahí se tomaba la segunda copa. Y al beber esa segunda copa, hermanos, ya de ahí estaban completamente ellos ante completo pacto de matrimonio. Y curiosamente, dentro de esa copa se hacían 2 ritos que son necesarios para el tiempo de la cultura bíblica para estar casados. Uno era beber la copa y recibir las 7 bendiciones como matrimonio. Después se le fueron añadiendo otras costumbres, como el hombre poniendo el talit sobre la mujer, después la mujer unta miel en los labios del esposo, trayendo dulzura a su vida. A ver, ¿quién quiere renovar votos porque ya queremos ver una boda? O casarse, porque no. Y es un tiempo, hermanos, donde toda la comunidad se atavía y se levanta en simja, y es un día de gozo, de celebración, de alegría. Y ahí, hermanos, curiosamente es donde, aún a través del pacto matrimonial, Hashem nos habla de las promesas que Él tiene para nosotros. Si lo ponemos en un contexto profético, Yeshua ya tomó la primera copa. ¿Y sabe cuándo fue? En Pesaj. Y Él nos dijo, no volveré a tomar el fruto de la vid hasta que yo esté de vuelta con ustedes, hasta que ya regrese y los tome por esposa mía. Y qué precioso, hermanos, que durante esta temporada de Pesaj, cada año levantamos esa copa que nos recuerda que un día va a regresar nuestro amado, que un día va a regresar el Mesías, el Hijo de David, aquel que nos prometió que iba a ir a preparar lugar para nosotros.
Pero ¿saben cuál es nuestra labor? Ataviarnos con santidad, ataviarnos con los mandamientos del Señor, usar su palabra como vestimenta todos los días, para cuando oigamos aquel shofar, sepamos que se acerca nuestro amado. Y qué precioso, hermanos, ha de ser en la vida de estos jóvenes, de Joseph y de Miriam, que ellos aún así prosiguen matrimonio, aún ella estando encinta, ellos se casan, hacen la tercera función del matrimonio. En Nausim, incluso la palabra Nausim, que quiere decir matrimonio, quiere decir cargar o llevar, porque literalmente la novia era puesta en una silla donde a ella se le levantaba y se le llevaba. El novio caminaba, pero la novia no, ella era tomada. Otro simbolismo. Mesías viene, pero a nosotros se nos va a tomar y se nos va a llevar a un lugar especial. Y aquí, hermanos, esta pareja, aún teniendo las consecuencias legales, morales y sociales, y Joseph actúa con gran justicia y toma a esta mujer. Y como decíamos, hermanos, el pacto matrimonial que aún efectuaron estos jóvenes dio un impacto profético a la persona de Yeshua. Sí, hijo de David, por medio de Miriam, representando el vientre que iba a aplastar a la serpiente. Pero aún, cuando creemos que por la maldición del hombre limitamos la bendición de Dios, es completamente equivocado. Porque de una manera u otra Adonai trae su bendición. Aún dentro de las limitaciones del ser humano, aún cuando cometemos errores, aún cuando caemos y somos desobedientes, Adonai sigue siendo fiel. Y trae la redención a aquellos que le buscan. Que sea el mérito de nuestra obediencia siempre servir al Eterno y cumplir con todo lo que Él nos ha pedido para honrarle cada día. Avinu Sheba Shamayim, Padre que moras en los cielos, te damos gracias, Adonai, porque cada día, Señor, tú te revelas a nosotros por medio de tu palabra y de escritos que tú inspiraste para revelarnos verdad. Te damos gracias, Adonai, porque tenemos una fe tan firme en tu nombre, que es nombre sobre todo nombre, que un día tú cumplirás lo prometido, Señor, por tus santos profetas. Y regresarás al Hijo de David, al monte de Sión, a donde todas las naciones, Señor, irán un día a ofrecer dones, sacrificios y holocaustos por amor de tu nombre. De un día, Señor, aquellos que invocamos tu nombre y creemos en tu Mesías, seremos completamente redimidos para tu honra y para tu gloria. Gracias porque Mateo, este don de Dios, nos trae este mensaje donde nos recuerda una y otra vez que Adonai es fiel y que sus palabras se han cumplido y se están cumpliendo delante de nosotros. Te damos gracias, Adonai, por la fidelidad y por la firmeza de tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios que nunca ha cambiado, que nunca cambia y que no cambiará, sino que eres eterno. Y todas tus promesas son amén. Te damos gracias, Señor, por este mensaje que día tras día nosotros lo podamos transmitir a aquellos que tanto lo necesitan. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Bueno, familia, vamos a bendecir el fruto de la vid. Como mencionó mi esposa, tenemos nuevas cajas de tzedaka. Una está a la entrada, antes de entrar al santuario, otra está aquí a la salida del santuario, y hay sobres y plumas que pueden utilizar. Y pues hagamos memoria, familia, de los anuncios en los programas. La razón por la cual
este año decidimos dar toda la información por escrito, es porque tradicionalmente antes de las fiestas damos un estudio sobre las fiestas. Este año no va a ser así, este año vamos a seguir con la secuencia de Matisiahu, no le queremos poner un alto, por eso quisimos ser muy específicos en cuanto a la explicación y la fecha para que usted ya se vaya preparando para la fiesta, donde sí vamos a estar dando un taller especial sobre Pesach, va a ser en las Haborot. Entonces, si usted tiene preguntas o dudas de cómo se realizan algunos ritos de Pesach, vengan los jueves a los estudios bíblicos donde vamos a estar repasando estos puntos tan importantes. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por el fruto de la vida. Y qué precioso que cada Shabbat nos recuerda que un día volveremos a tomar esa copa con el precioso Mesías. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei hagafen. Amén. Bendito eres tu Dios nuestro, Rey del universo, Creador del fruto de la vida. De Jaime. Gracias al Eterno por su doble porción de Shabbat. Y dice Levíticos capítulo 2, 13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal, del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amén. Bendito eres tu Dios nuestro, Rey del universo, que hace salir el pan de la tierra. Amén. Y antes de nuestro Bimba, familia, si tomó un sidur, lo puede regresar en la parte de atrás. Y estamos en preparación familiar de las fiestas y les invitamos a participar de un delicioso amén. Amén. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat shalom, Shabbat Shabbat shalom, Shabbat Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat Shabbat shalom, Shabbat shalom. Bendiciones a todos, familia. Shabbat shalom. Sí, ponle la mochila.
I know that it's